En el video vimos que la derivada en un punto, ¿sí?, se define como el límite cuando ese incremento que le doy a la letra X, ese incremento X más H, de esa recta que es secante a esta curva, ¿sí?, que es secante esa curva, si yo la quiero hacer tangente en este punto X, lo que hago es que este incremento H tienda cada vez más próximo a un entorno de X, y esta H, cuando lo voy acercando cada vez más a X, tiende a 0. Por eso la derivada se define a partir del concepto de límite. ¿Por qué se escribe este cociente? F de X más H, que es la imagen, la notación de la imagen del punto X más H, menos F de X, que es la imagen de ese punto en X. ¿Por qué se escribe de esa manera? Porque viene del concepto de pendiente de una recta, que es la variación entre dos puntos de Y dividido sus respectivas preimágenes, ¿sí? Y que cuando uno hace en esa fórmula X más H menos X, se cancela la X con la X y queda en el denominador H, ¿sí? ¿Cómo relaciono esta definición de pendiente con esa definición de derivada? Porque la interpretación geométrica de la derivada es que la derivada, cuando este punto lo evalúo en un punto específico, define numéricamente la pendiente de una recta tangente. ¿Qué es lo que hace? Esta recta secante, cuando la voy acercando cada vez más a X, esta recta secante se transforma en una recta tangente en ese punto, ¿sí? Obviamente vamos cambiando el punto, va cambiando ese valor numérico. En el tutorial que lo vimos, en el video que vimos la clase pasada, estaba hecho con X al cuadrado, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, ahora que dice X a uno de los agredidos del cuadradillo del punto 1, dice, por ejemplo, menos X al cuadrado más 3 o más 2, no sé, para que veamos el ejemplo. La función es menos X al cuadrado más 2, ¿sí? Nosotros queremos hallar la recta tangente, ¿sí? Queremos hallar la recta tangente. Si queremos hallar una recta, la recta, recordemos que esta es la fórmula de una recta, igual mx más b. Pero si particularmente queremos que esa recta sea tangente, esta m sí o sí se va a calcular con la derivada evaluada en ese punto que quiero analizar. No hay otra forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la pendiente de la recta tangente en la interpretación geométrica de la derivada. En física, la primera derivada define la velocidad, ¿sí? ¿Cómo se define la velocidad en un movimiento rectilíneo? ¿Se acuerdan? Ustedes se limitan que son de sociales y todo lo que es cuántico lo olvidan. Es espacio dividido tiempo. La velocidad es espacio dividido tiempo, distancia dividido tiempo. Si ustedes calculan el límite cuando el tiempo se va acercando a 0, están definiendo la derivada. Y esa derivada es precisamente la velocidad, ¿sí? Eso es en cuanto a física. En matemática está relacionado con la recta tangente. Entonces, tenemos esa función cuadrática, ¿sí? Si nosotros tuviésemos que representar esta función cuadrática en el GeoGebra, pasa por 2, ¿sí? Aproximadamente, ¿ven? Ordenada al origen 2 o término independiente 2. Es cóncava hacia abajo porque A es negativa y corta al eje X en el punto raíz de 2 negativo, raíz de 2 positivo. Y más o menos el comportamiento de esta curva
es así. Recuerden que las parábolas son cónicas y el concepto de recta tangente es que esa recta tangente solo es recta tangente en ese punto. En cambio, en otra recta, esa recta puede ser tangente, pero en otra parte de la curva secante. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos definido? ¿Sí? Bien, en las cónicas, como por ejemplo una parábola, solo es recta tangente. Esta función cuadrática nos la piden analizar en qué punto. Lea el cuadernillo. En -1. Nos piden que lo analicemos en x0 igual a -1. Entonces, me olvido de ese punto. ¿Por qué? Porque ese punto es para hallar la recta tangente. ¿Qué voy a hacer primero? Yo tengo esta función. Voy a calcular su derivada, ¿sí? O puedo pensar, bueno, tengo el punto. ¿Quién es la imagen de este punto -1? ¿Cómo obtengo la imagen de un punto? Reemplazo. Este menos es que es un -1, ¿sí? Este menos es que tengo -1 por x al cuadrado más 2. Es decir, que hago -1 al cuadrado 1 por -1 menos 1 más 2, 1 positivo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ya tengo x, que me lo da el ejercicio. Tengo y es la imagen de ese punto. Me faltaría calcular m. ¿Cómo calculo m? Con la derivada. Entonces, voy a utilizar esta fórmula para calcular m. ¿Sí? Tenemos que f de x es menos x al cuadrado más 2. ¿Sí? ¿Cómo hicimos para calcular el valor -1? Donde dice x, lo reemplacé por -1. Lo elevé al cuadrado, lo multipliqué por -1 y le sumé 2. Como es un número, hice la cuenta y me dio un número. En cambio ahora, para hacer f de x más h, hago el mismo procedimiento. En donde dice x, lo reemplazo por x más h. Lo elevo al cuadrado, lo multiplico por -1 y luego le sumo 2. ¿Entienden? Es el mismo procedimiento que hice con -1, pero ¿qué pasa? Como -1 es un número, puedo hacer un cálculo, ¿sí? Si hubiese puesto un 5, iba a ser exactamente lo mismo. 5 lo reemplazo acá, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por -1 y le sumo 2. Pero como es un número, me va a dar un resultado. ¿Se comprende, no? Bien. Ahora me queda esta expresión con la letra x y con la letra h. En este caso es un binomio al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo resolvemos ese binomio al cuadrado? Con la fórmula. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿sí? A ese resultado le tenemos que sumar 2. Como este -1 multiplica este paréntesis, hacemos la distributiva. Menos x al cuadrado, menos 2xh, menos h cuadrado, más 2. Al 2 no le cambio el signo porque entonces está fuera de ese paréntesis, ¿sí? Y esta notación queda de esa manera, ¿sí? Esto es la resolución de x más h. Voy a aplicar la definición. Voy a aplicar el concepto de derivada, que es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. ¿Quién es? Todo esto que tengo yo acá. Entonces, todo eso lo voy a poner acá entre paréntesis. Lo pongo entre paréntesis para que vean que estoy sustituyendo ese f de x más h en la expresión que corresponde en esta función. Menos, dice la fórmula, f de x. ¿Quién es f de x? La función que yo te doy. Paréntesis, menos x al cuadrado más 2. Todo eso dividido h.
Ahora, ¿qué voy a hacer? Opero acá arriba, saco los paréntesis, cancelo, sumo lo que pueda sumar, etcétera, etcétera, etcétera. Límite, cuando h tiende a 0, menos x al cuadrado, menos 2xh, menos h cuadrado más 2. Signo menos cambia, más x al cuadrado menos 2. ¿Sí? ¿Qué podemos? Dividido h. ¿Sí? Este x al cuadrado se cancela con ese x al cuadrado. Este 2 positivo se cancela con este 2 negativo. Entonces escribo lo que me quedó. De esa operatoria quedó menos 2xh menos h cuadrado dividido h. Como el límite está definido en la variable h, ¿sí? Aplico el álgebra. Al aplicar el álgebra, el numerador tiende a 0 porque h vale 0 y el denominador tiende a 0. ¿Sí? Entonces, como es una indeterminación 0 sobre 0, debo salvar la indeterminación. Como tiende a un número, lo tengo que salvar aplicando algo algebraico. En este caso y en los ejemplos que vimos, ¿qué aplicamos? Factor común h. Nos queda menos 2x menos h dividido h. Recuerden que luego de que aplico algo algebraico debo poder simplificar. Simplifico el h con el h y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de menos 2x menos h. Y ahora lo que hago es ver si salvé la indeterminación. Obviamente, como ya no tenés el denominador h, salvaste esa indeterminación. Y calculás cuánto vale este límite. Pero este límite, cuando vos lo calcules, te va a quedar expresado en función de x. Porque la variable es h, ¿ven? Reemplazo acá por h y nos queda menos 2x. ¿Quién es ese menos 2x? Ese menos 2x es la derivada de mi función. ¿Sí? Que si ahora esa derivada la evalúo en el punto menos 1, me va a dar m de esa recta tangente. ¿Se entiende? Cuando nosotros aplicamos por definición el concepto de límite, lo que obtenemos no es la recta tangente, no es la pendiente, es la derivada. Ahora, cuando a la derivada de esa función la reemplazo por el valor menos 1, que es el punto que nos están pidiendo analizar, ese valor numérico que obtenemos, ahí sí es el valor de la pendiente de esa recta tangente que estoy buscando en ese punto. ¿Se comprende? Entonces ahora tengo I que vale 1, M que vale 2, X que es el punto que te di, más el valor de B que es el valor que tenemos que averiguar. ¿Sí? Opero 2 por menos 2, 4, 1 más 4 igual a B, entonces B vale 5. Por lo tanto, ¿quién es la recta tangente? I igual M X más B. Gráficamente, en el valor menos 1, 1, ¿sí? En ese punto vas a tener esa recta que si estuviera bien hecha, es esa. Esa es la recta tangente, ¿sí? Como siempre les digo, si ustedes dibujan esta parábola, esta curva, esta función en el GeoGebra y dibujan esta recta tangente y ponen en herramientas intersección, ¿se acuerdan que en herramientas
hay algo así cruzado que dice intersección, van a ver que les van a intersectar esa recta y esa parábola solamente en el punto menos 1, 1. ¿Por qué? Porque la parábola es una cónica y esa recta solamente la intersecta en uno y solo un punto por ser su recta tangente. ¿Se comprende? ¿Qué hablamos también? Que toda recta tangente, por el tema de física, tiene una recta normal. Esta recta tangente tiene una recta normal que es perpendicular a esa recta tangente. Y desde la geometría analítica, no desde la geometría euclidiana, porque en la geometría euclidiana digo que las rectas son perpendiculares y se cortan en un punto formando un ángulo de 90 grados. Esa es la definición de recta perpendicular en la geometría euclidiana. En la geometría analítica, la recta tangente y la recta normal son perpendiculares, entonces la pendiente de la recta normal es la recíproca de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente con el signo contrario. Entonces, si la m de la recta tangente es 2, ¿cuál va a ser la pendiente de la normal? ¿Cómo? No, recíproca. Recíproca en criollo es darle vuelta. Menos un medio. Matemáticamente recíproca es m de la normal es menos 1 sobre m de la tangente. Eso es recíproca. En criollo das vuelta el número, ¿sí? Y todo número entero tiene denominador 1, ¿sí? Entonces, para calcular la normal, no es que solamente calculás la m por menos un medio y pones b. En algunos casos puede ser que también coincidan con b. Pero si nosotros miramos ahí, intuimos que este es el gráfico de la recta tangente. La normal va a ser perpendicular en este punto. ¿Va a coincidir con el valor de b? El b vale 5, que está acá. ¿La b de la normal va a coincidir con 5? No, entonces vas a tener que hacer todo el mismo procedimiento de reemplazar x, y m de la normal para obtener tu nuevo valor de b. Es decir que, ahora, ¿y cuánto vale? Y vale 1 porque estás trabajando con el mismo punto. ¿M cuánto vale? Ahora estás calculando la m de la normal. Menos un medio por x, ¿cuánto vale? Menos 1 porque estamos analizando en el mismo punto, más b. Separen términos y nos queda 1 menos un medio igual a b. B vale un medio. Entonces, ¿quién es la recta normal que es perpendicular a esa recta tangente? Igual menos un medio de x más un medio. Da el mismo número con signo contrario, pero de casualidad, ¿ves? No es que siempre tiene que dar ese valor. Y acá tenemos, como nos pide el ejercicio, la recta tangente y la recta normal de esa curva en ese punto. ¿Sí? Si vos cambiás el punto, la derivada no tenés que volverla a hacer. Porque la derivada es única. Por eso les digo, ¿quién es menos 2x? Menos 2x es la derivada de esa función. Si vos cambias el punto, lo que te va a cambiar es la recta tangente y te va a cambiar la recta normal, pero la derivada sigue siendo menos 2x. ¿Se comprende? ¿Sí o no? ¿Se entendió la explicación?